Hola, bienvenidos a Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Les saluda Yandira Núñez. En esta entrega nos acompaña Javier Gutiérrez, quien es líder de Celsia para Centroamérica. Celsia, además, es la empresa de energía del Grupo Argos, cuya labor se centra en las energías renovables y la eficiencia energética. Opera en países como Colombia, Costa Rica, Honduras y Panamá desde finales de 2014. Javier, bienvenido a Espacio Gente. ¿Cómo estás? Yandira, muchas gracias. Gracias a Espacio Gente y muy contento de estar aquí para participar Gracias. de este espacio y compartir. Gracias por acompañarnos. Javier, la Tierra pide a gritos hoy acciones concretas para desacelerar el cambio climático, así lo dejó ver el informe más reciente de Naciones Unidas en torno a crisis climática. En ese sentido, el sector energético es un jugador fundamental. ¿Cuál sientes desde tu experiencia que es el papel de las energías renovables en este escenario particular? Gracias. Definitivamente, pues las energías renovables y particularmente las no convencionales son las que nos van a permitir cumplir con todos los compromisos y compromisos, digamos, elementales con nuestros hijos y nuestros nietos y con este mundo que estamos dejando. Eh, la verdad es que no hay otra forma, sino cambiar la forma como estamos generando la energía, cómo la estamos distribuyendo, cómo la estamos transmitiendo, para poder impactar menos este cambio climático y tener en cuenta que esto es lo que va a desacelerar este proceso que tiene tanto impacto para nosotros como sociedad y para las futuras generaciones. Ahora entiendo que Celsia tiene operaciones en nuestro país desde 2014. Quisiera preguntarte cómo han evolucionado los planes de la compañía durante los últimos años y además, ¿cuánto planean invertir en el próximo año 2022 en Panamá? Claro, gracias, Yandir. Cuando nosotros entramos aquí a Panamá a finales del 2014, pues, y Centroamérica, particularmente era Panamá y Costa Rica, y después dimos un paso hacia Honduras, pero hicimos una matriz en cuanto al portafolio de generación que teníamos, y básicamente en generación lo teníamos en térmicos, un tema térmico en Colón, digamos unas plantas de generación térmica en el complejo térmico, donde teníamos carbón, búnker y diésel, eh, plantas hidroeléctricas en la provincia de Chiriquí, en Colón, perdón, Chiriquí, en la frontera pues con Costa Rica, y en Costa Rica un parque eólico en la provincia de Guanacaste. Entonces, básicamente, digamos, eso era lo que había en ese momento. A partir de ahí nos empezamos a hacer la reconstrucción de cómo íbamos a ir modificando nuestra matriz, tanto en la generación y cómo iba a ser ese tipo de generación. Esa generación, para hacer una claridad, es generación centralizada, o sea, unas plantas de generación que le entregan al sistema y, por ejemplo, en Costa Rica se le entregan directamente un contrato con el ICE, que es el Instituto Costarricense de Energía, y aquí en Panamá a través de las distribuidoras, digamos de las tres distribuidoras que son, en términos generales, son lo que es Naturgy con Mechi y Edemed, y el otro que es ENSA, que es del grupo EPM. Entonces, a través de eso se centraliza una generación y se entrega. Nosotros empezamos a cambiar, como dije anteriormente, la matriz, entonces le empezamos a meter el tema solar, el tema fotovoltaico. Entonces, la generación pasó a ser no solo térmica hidroeléctrica en Panamá, sino también solar. En este tema solar, eso en cuanto a la generación. Lo otro en la generación y que tiene un impacto en la distribución es donde entregamos la energía. En estas, que son los que recibimos la generación centralizada, pasamos a tener generación distribuida también. Esta generación distribuida, que también en este caso lo estamos haciendo a través de fotovoltaico y el tema solar, que es una energía renovable no convencional, tiene un impacto adicional, no solo cómo se genera, sino dónde la estamos entregando. Entonces, esa entrega de esa energía se hace donde el cliente la genera, por eso es generación distribuida. Y esa, para hablarlo pues, en algo más parroquial o más aterrizado, es, por ejemplo, tener un panel solar en la casa de uno, o un panel solar en el centro comercial, o un panel solar o un sistema fotovoltaico en una industria o en un comercio o en una bodega de distribución. ¿Cuál es tenemos, digamos, hay dos ganancias importantes? La primera, que estamos generando a través del sol, energía renovable. Entonces, estamos o dejando de quemar fósiles o dejando de intervenir otro tipo de afectación en el medio ambiente. La segunda, que estamos evitando la distribución y transmisión, sino que ese electrón está de una manera muy sencilla y muy simple llegando
al sitio donde está consumiendo. Entonces, yo consumo en mi casa, pero estoy generando arriba de mi casa. Eso evita pues una cantidad de pérdidas en el sistema, evita que tengamos que tener más circuitos de distribución y transmisión. Entonces hay una doble eficiencia. Digamos que hay un impacto doblemente positivo, tanto para lo que es el cambio climático, como iniciamos la conversación, como para todo lo que significa pues tener mucho más redes de distribución y transmisión asociadas. Entonces, tenemos hoy generación distribuida en Panamá. Con la segunda parte de tu pregunta es, ¿nosotros hacia dónde vamos? Entonces, en generación centralizada estamos haciendo un cambio en nuestra matriz. Estamos cerrando el carbón. Parte del proceso de Celsia, y esto es transversal en toda la organización, es comprometidos con el cambio climático, comprometidos con cómo aportar a la nueva generación. Estamos en un proceso de descarbonización de nuestro proceso de generación. En este plan de descarbonización estamos tratando de cerrar y estamos haciendo todo lo posible porque en el menor tiempo posible podamos tener una matriz más limpia, balanceada, no necesariamente fuera del tema térmico, porque el térmico hoy todavía sigue siendo una necesidad en cuanto al balance de potencia y la necesidad de tener activos térmicos. Entonces, en Panamá estamos cerrando lo que es la parte de carbón, nos quedaría algo todavía de parque térmico asociado al búnker, pero el carbón, que era el que tenía más efecto contaminante y de mayor impacto en nuestra matriz, está, digamos, saliendo, digamos, de la matriz. Segundo, nos estamos volcando a la generación distribuida y nos estamos volcando a la eficiencia energética. Entonces, en generación distribuida estamos ampliando lo que es la matriz de paneles y, digamos, de sistemas fotovoltaicos en comercio, en industria, en residencia, y adicional estamos interviniendo con eficiencia energética, que significa esto, por ejemplo, tener mejor iluminación, mejor refrigeración. ¿Cómo? Invirtiendo en proyectos de este tipo. La idea de lo que se nos viene para 2000, que resta en 2021 y 2022, eso es una inversión de no menos de 35 millones de dólares en estos temas de eficiencia energética y de generación distribuida en Panamá. En el portafolio de productos de Celsia, ustedes apuestan por la energía solar, pero ¿qué tan costoso es para las compañías acceder a estas soluciones energéticas? ¿Y cuánto le cuesta a Celsia el diseño, la inversión de capital y la instalación de los sistemas de autogeneración solar? Los sistemas fotovoltaicos, particularmente esta tecnología, ha disminuido pues, de una manera, ¿qué diría? Impresionante o exponencial sería la palabra, los costos, digamos, de este sistema. No obstante lo anterior, hoy comprarlo para que eso tenga un payback en un año no es posible. Entonces, ¿qué hace Celsia? Celsia lo que quiere es acercar, disminuir ese tiempo, esa brecha, ese payback, de ese retorno a la inversión mediante unos modelos económicos y modelos de prestación de servicio que puedan tener el acceso a esa energía fotovoltaica ya al cliente. Y trato de explicar un poco el modelo de una manera muy sencilla. Lo que hoy le ofrecemos a los clientes y en Panamá, que digamos que es donde estamos concentrando nuestro esfuerzo en generación distribuida fotovoltaica, es nosotros hacemos la inversión completa de todo el sistema fotovoltaico. Entonces vamos a poner un ejemplo. Aquí tenemos un cliente, los que ya tenemos, y el cliente es un centro comercial, y ese centro comercial dice, bueno, yo quiero acceder a la energía limpia fotovoltaica, entonces quiero que tenga en mi techo, mis paneles solares, todo el sistema fotovoltaico. Si él se le dice, perfecto, yo lo quiero hacer, yo hago la inversión. Entonces yo hago el diseño, hago la construcción, hago el montaje y me quedo operando el sistema. Ese sistema, que es un sistema eficiente de energía, yo necesito una compensación durante X tiempo. Entonces le propongo al cliente, mire, durante X tiempo yo le doy esa eficiencia energética en el cual usted va a tener unos ahorros versus lo que hoy está pagando energía, digamos, lo que hoy le paga la distribuidora, y al tener esa diferencia en lo que sería el costo mensual por un fee, yo lo que le pido es págueme un fee asociado a esa eficiencia energética que le entrego, que va a ser menor al valor que mensualmente estaba pagando por energía durante un contrato de X años. Significa eso que el cliente va a tener un ahorro, va a tener energía limpia y no tuvo que hacer inversión en el CAPEX del proyecto, porque esa inversión la hizo Celsia. Celsia, como está dedicada a la energía, hace parte de su core del negocio y lo que hace es el capital, el costo de capital, lo tiene invertido encima del techo del cliente. Básicamente ese es el modelo. Entonces,
Los costos pues tienen una variación dependiendo de cada proyecto, dependiendo del consumo que va a tener. Y eso pues es muy variable. Lo que hacemos es hacer un modelo y el modelo básicamente es un modelo por proyecto. No hay un costo específico, no hay un valor específico, sino que cada proyecto tiene su particularidad. A veces tenemos que reforzar los techos, a veces, digamos que hay un tema que es básicamente hecho a la medida. Esto no es un tema masivo que cuánto me cuesta el kilovatio, no, es a la medida con el cliente, es un B2B lo que estamos haciendo para. Según la CEPAL, para que la región sea capaz de cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible al año 2030, es necesario contar con una infraestructura eléctrica que sea flexible, robusta y confiable y que se garantice un mayor despliegue de las energías renovables, ¿no? Pero, ¿crees que de alguna manera están hoy nuestros gobiernos alineados con la empresa privada para avanzar al logro de esta visión? Yo digo, y particularmente lo digo con mucha tranquilidad y confianza, que en el caso de Panamá sí es. La Secretaría de Energía está haciendo un trabajo muy importante en cuanto a la política de largo plazo. Su modelo de transición energética es claro. Eh, la regulación que hay en Panamá, la verdad, que brinda al privado ya digamos una conexión, hay una armonía entre lo que quiere el privado, en estos casos, por ejemplo, de generación distribuida y generación limpia, hay una armonía entre eso y lo que es la regulación existente. De hecho, puedo mencionar como una particularidad que Panamá tiene una regulación excelente para el tema de la generación distribuida solar. Aquí el tema del neteo, que es kilovatio por kilovatio, funciona perfectamente. Es de los más potentes en la región en cuanto a la regulación. Entonces, si la regulación tiene, digamos, es el caldo positivo, es, digamos, donde podemos acceder los privados a poder tener modelos de negocio que sean sostenibles, y sumado a que la Secretaría, que es quien define las políticas, la Secretaría de Energía aquí en Panamá define las políticas, están alineadas con ese compromiso del cambio climático, pues de disminuir la aceleración del cambio climático, de tener una matriz de transición energética buscando al final de ese camino unos renovables, ya sea los tradicionales o los no convencionales, pues nos encontramos que sí hay una conversación entre las dos partes, lo que es el gobierno como tal y los privados en ese camino de separar. Adicional, quiero mencionar que algo donde participa Celsia y fue fundador Celsia y el gobierno estaba también muy activo, es en el Consejo Mundial de Energía. Y el Consejo Mundial de Energía básicamente está diciendo lo mismo que separa, que tiene que haber confiabilidad, tiene que haber, digamos, accesibilidad y tiene que haber un tema de energía limpia. O sea, que creo que hay mucho por hacer, pero la verdad que hay un norte, hay un camino y vamos por buen camino como sociedad. Javier, recientemente Celsia puso en operación dos nuevos proyectos solares en compañías de Panamá. Los 450 paneles con los que cuenta una de estas plantas representarán una contribución en la preservación del ambiente al dejar de emitir 54 toneladas de CO2 anuales, lo que equivale a plantar 3.023 árboles maduros por año para reducir los gases de efecto invernadero. Ahora, ¿qué tan receptivo ha sido el mercado local en contraste con el resto de los países en los cuales operan, hablando específicamente de Panamá, si comparamos con Costa Rica, Colombia, Honduras en los últimos 3 años? Sí, te puedo decir que cada país tiene, y la pregunta relevante en el sentido de que cada país tiene una velocidad y madurez diferente. E incluso cada país tiene, con respecto a la forma de crecer en cuanto a su industria y comercio, diferencias sustanciales. Hago una comparación rápida en la región, digamos, donde trabajamos y la cual pues tengo un rol mucho más activo, que es en la regional en Centroamérica. Honduras es un país, por ejemplo, mucho más industrial. Entonces, esa industria es más de maquilas, industria de transformación, y esa industria requiere unas grandes extensiones de bodegas para hacer esa transformación. Maquilas en el norte, lo que es en la zona de San Pedro, del Valle de Sula, en Choloma. Entonces, esto requiere unas extensas bodegas donde hay abajo transformación. Es industrial. Cuando uno va a Panamá, Panamá tiene un tema más asociado al comercio. Panamá es muy comercial. Entonces, las realidades de infraestructura son diferentes. La velocidad de aceleración de los sistemas fotovoltaicos en Honduras, por ejemplo, ha sido mucho más rápida en temas de fotovoltaicos asociados a la generación distribuida que en Panamá. Son velocidades, pero al final del día vamos a tener, así sean velocidades, creo que sí tenemos el mismo norte. Un poquito más acelerado en Honduras, y era el comparativo. Colombia también ingresando, pero también un poco rezagado respecto a Honduras, pero ya digamos que Celsia ha sido de los pioneros y está impulsando, por ejemplo, ya Colombia también se está metiendo en la velocidad que puede tener hoy
un Honduras en el tema de generación distribuida. Y en Panamá estamos dando los primeros pinitos. Creo que el más rezagado en cuanto a esa receptividad y en cuanto a la industria que tenga la necesidad en sí de tener esta generación distribuida ha sido Panamá. Pero tenemos unos clientes muy receptivos, somos los pioneros, somos los líderes y la verdad que seguimos impulsando ese cambio en cómo los clientes van a seguir, digamos, transformándose en la forma de tener la energía. Nosotros les vamos a ayudar en eso. Javier, hace unas semanas atrás, y con esto quisiera cerrar, conversábamos con Tetra Pak y el rol que han tenido a nivel internacional. Ellos, de hecho, recibieron hace poco un reconocimiento como una de las empresas de mayor aporte al tema de la sostenibilidad. Hablábamos, por supuesto, del reciclaje y de la cultura de reciclaje en nuestro país. ¿Cómo evalúas tú desde la gerencia que ocupas este tema cultural? ¿Estamos avanzando? ¿Qué otros esfuerzos crees que podrían llevarse a cabo para promover una cultura de mayor conciencia en cuanto a la sostenibilidad medioambiental? Tenemos que seguir trabajando en educación, en formación, desde las escuelas, en la parte básica, en las escuelas primarias, seguir trabajando en el tema. Hoy nos quedan muchos temas por abordar, no solo el tema de generación, hay un tema que no hemos tocado en la conversación, el tema, por ejemplo, de movilidad, movilidad eléctrica y la movilidad masiva. Panamá tiene, digamos, digamos que yo diría que un reto, una grandísima oportunidad de mejoramiento en cuanto a la movilidad. El tema del metro debe seguir profundizando. La movilidad masiva, la verdad, que es una forma eficiente de contribuir a la aceleración del cambio climático. Además de que es un tema que tiene un tema eléctrico, no hay un consumo de combustibles, es mucho más eficiente la movilidad cuando se hace transporte masivo y no el transporte de manera en el carro individual. Ese es un primer paso. Pero adicional, si sigues hablando del transporte, y ya lo digo en el tema de los carros, tenemos que dar un paso rapidísimo a la movilidad eléctrica. Hay países como Noruega que ya tienen el 50% de todo lo que son los carros que están rodando, son eléctricos 100%. Entonces, nosotros hemos invertido en tema, por ejemplo, cargadores. Tenemos cargadores hoy en Panamá públicos para vehículos eléctricos en algunos centros comerciales. Y que hoy no tienen ningún modelo de negocio. Básicamente es un tema de decir, aquí estamos y cuando tenga su vehículo va a tener dónde cargarlo. Seguramente esto se debe acelerar. Creo que como sociedad ahí tenemos un faltante. Yo creo que ahí sí tenemos un pasito de rezago respecto a otras latitudes y debemos acelerar el tema de la movilidad eléctrica porque por el tema del ruido, por el tema de combustión, por el tema incluso de salud pública. Todo esto, lo que este contaminante para los que respiramos, es importante. Aquí hay mucho por trabajar y ese también sería un impacto grandísimo en la sociedad, el tema de movilidad eléctrica. Javier Gutiérrez, líder de Celsia para Centroamérica. Muchísimas gracias, Javier, por acompañarnos estos minutos en Espacio Gente para el diario La Estrella de Panamá. Yandira, muchas gracias a la Estrella de Panamá y bueno, siempre con la puerta abierta y agradecido con este espacio que nos brindas. Un abrazo grande para todos. Gracias, Javier.